parece que Ciudadanos nació sobre todo para batallar contra dos cosas que van muy unidas, el nacionalismo y la corrupción. Yo entiendo que son y que van muy unidas porque para mí el nacionalismo es la búsqueda de un privilegio, de un chiringuito, de una diferenciación, y eso en una democracia yo lo considero como una corruptela, ¿no? Como una corrupción. Pero también me acuerdo mucho de que yo creo que la apuesta de largo de este partido a nivel nacional, o al menos yo la recuerdo así, verlo desde Madrid con gran impresión, fue aquel interrogatorio al que Albert Rivera sometió a Jordi Pujol en el Parlamento, en un Parlamento en el que muchos de vosotros estabais, ¿no? Y un interrogatorio que yo creo que fue ejemplar por varias cosas. Primero, porque por primera vez había un partido político que en Cataluña ponía contra las cuerdas a un tiparraco como ese. Un tiparraco que a mí me impresionó mucho ver cómo causaba una absoluta veneración entre la gente del Parlamento. Yo recuerdo incluso a un mamarracho, perdón por la expresión, de la CUP, que casi salivaba y le hacía genuflexiones al señor Pujol cuando se acercaba a la mesa donde luego Albert le interrogó, ¿no? Y yo creo que eso fue un shock para toda España. Y toda España dijo, ostras, aquí hay un partido que de repente coge al pope de la corrupción nacional, al gran, no sé, padrino de la corrupción, al emprendedor de la corrupción, porque hay que recordar que ahora que se habla mucho de Andorra, yo creo que el descubridor de Andorra fue Pujol y fue el que creó varias tendencias importantes. Y creo que además allí vimos a un señor poderoso que se dirigió hacia los diputados de Ciutadans con una soberbia y con una chulería que a mí se me quedó absolutamente grabada, ¿no? Una chulería y una soberbia que luego con el tiempo a uno le da que pensar, porque este señor no ha tocado la cárcel. Luego podremos hablar de justicia y de cómo la lentitud de la justicia en este país, pues bueno, ha contribuido de alguna manera a que la corrupción o los corruptos se sientan más impunes, ¿no? Pero este señor no la ha tocado. Hay gente del Partido Popular que la ha tocado. Muchos de ellos, además, se han apartado de las instituciones gracias a Ciudadanos. Hay gente del PSOE que también la ha tocado y también han sido apartados de las instituciones gracias a Ciudadanos. Creo que es el único partido que lo ha hecho y eso hay que repetirlo y ponerlo en valor. Pero este señor no ha tocado la cárcel. Aquí también se vio una mezcla, pues hombre, en honor a la verdad y hablando bien de los jueces o de la justicia de este país, una mezcla difícil de ver, porque creo recordar que fue una vocal del Consejo General del Poder Judicial de Convergencia también, a la que pillaron con un maletín de dinero yendo a Andorra también, ¿no? Era un sitio, digamos, de peregrinación para los corruptos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hablar de corrupción aquí, en la tierra de Pujol, y repito, con gran respeto, por desgracia, para la inmensísima mayoría de los catalanes, que además están sufriendo las consecuencias de todo aquello todavía hoy, a lo que hay que añadir otra forma de corrupción, que es la del populismo, que yo creo que es mentira y, por lo tanto, como tú muy bien dices, es corrupción, pues yo creo que han sido los principales perjudicados, ¿no? En la Comunidad Valenciana también lo hemos vivido, como tú dices. Realmente la nuestra fue una corrupción del Partido Popular. Aquí los dos grandes, que por cierto fueron socios privilegiados y que privilegiaban a Pujol y compañía durante muchísimo tiempo, ¿no? Allí el Partido Popular nos dejó la tierra prácticamente quemada, ¿no? Y además hizo algo que también hay que apuntar en el debe de una corrupción que ha costado miles de millones de euros a nuestro país, que es una mancha reputacional muy, muy grave. Injusta, ahora hablo como valenciano, porque por encima del nivel de corrupción, muy por encima del nivel de la corrupción valenciana, estaba la corrupción catalana o la corrupción socialista en Andalucía. Y repito de nuevo, gracias a Ciudadanos se pudieron apartar a algunos protagonistas de aquella corrupción de las instituciones políticas, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendía mucho de aquella época potente, o la de aquí, de la corrupción, que es parte de mis reflexiones, la impunidad con la que trabajó una clase política que a mí en ocasiones me dejaba absolutamente noqueado. Yo recuerdo especialmente una visita que hice por un acto que se hacía, un conseller de la Comunidad Valenciana, por un acto cultural, se invitó a gente del ámbito cultural. Yo entonces no había iniciado mi carrera política, ¿no? Y
Fuimos allí, gente del sector de la cultura valenciana, y yo, que soy muy amante del arte contemporáneo, se me ponían los ojos como platos viendo lo que aquellos señores tenían colgado en las paredes de su casa o incluso colocado en el jardín. Y a mí me impresionaban dos cosas. Primero, ¿cómo era posible que un servidor público con su sueldo pudiera acceder? Porque yo sabía más o menos lo que vale, uno sueña, ¿no? Y se informa, aunque sabe que no. ¿Cómo podían acceder a tal nivel de coleccionismo? Y luego, lo que a mí me impresionaba más es cómo lo enseñaban. O sea, ¿cómo? No, porque era obvio que no lo podían ganar con su sueldo de diputado. Y esta era la impunidad con la que trabajábamos en la Comunidad Valenciana, y era la impunidad que yo creo que también se demostró aquí, en la Comunidad de Madrid también, y en Andalucía también, de una forma brutal. Una impunidad y una forma de trabajar la corrupción que además son muy distintas, ¿no? Porque yo creo que también en nuestro país hemos visto como el Partido Popular, por lo que yo además trabajé en aquella comisión de investigación en la que tuve el encuentro, pues no solamente con Bárcenas, sino también con constructores que nos explicaron cómo era, digamos, el proceso de la corrupción, y con técnicos también que nos explicaban, y con quienes se dedican a perseguirles, que también han hecho un trabajo modélico y nos lo explicaban, y pude ver realmente cómo funcionaba. Una corrupción que en el caso del Partido Popular era más la de las mordidas a las adjudicaciones para luego costear campañas electorales, o una corrupción de la izquierda que se basaba más en crear redes clientelares. Es un poco la corrupción morada también que se ha instaurado rápidamente y de la que tú hablabas, ¿no? El PSOE creaba todo el tema de los seres y regaba de dinero y conseguía tener voto cautivo. Y realmente yo recuerdo hacer campaña en Andalucía y a mí gente del partido me decía, mira, en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño, con tantas familias regadas a base de dinero público por parte del Partido Socialista, es muy complicado ganarles ya de inicio las elecciones, es muy difícil. Es otra forma de corrupción. Yo creo que en nuestro país hemos vivido las dos, pero hay muchas formas de corrupción. Yo recuerdo especialmente como en aquel encuentro que tuve con Bárcenas me dejó muy choqueado la chulería del personaje, y luego cómo él explicaba con absoluta naturalidad, y lo había hecho en el pasado además, que prácticamente toda la cúpula del Partido Popular recibía sobresueldos en negro, que es lo grave, porque claro, nosotros nunca recibimos sobresueldos, todo lo contrario, aportamos dinero al partido. Pero, hombre, si te dan sobresueldos y encima es en negro, pues entonces ya la cosa es mucho peor, ¿no? Y lo peor es de dónde venía ese dinero. Porque, claro, luego, como pasa siempre, cuando la izquierda ahora te dice no, vamos a subirle los impuestos a los malvados bancos, todo esto al final termina repercutiendo en el ciudadano. Al final esas obras públicas, lo que le tienen que dar al Partido Popular, pues al final lo terminamos pagando todos con nuestros impuestos. Entonces, a mí me impresionaba mucho eso, cómo estaba montada y cómo estaba organizada toda esa trama corrupta. Pero, como digo, hay muchas formas de corrupción, ¿no? Y voy acabando. A mí me impresiona mucho cómo de rápido un partido como el Morado ha aprendido, y esto, que luego se desgajó del partido de Rejón, lo explicaba muy bien, cómo debemos colonizar lo público para colocar a todos los nuestros y de esa forma arraigarnos en el poder y que sea complicado sacarnos de ahí, y si nos sacan que sea más fácil volver, ¿no? Que es lo que explicaba él con absoluta normalidad en un vídeo que a mí me ponía los pelos de punta, ¿no? Por cierto, también es corrupción pagar a tu niñera con dinero público, ¿no? Yo creo que es de libro un tipo de corrupción que es absolutamente lamentable. También es corrupción lo que ha hecho Podemos hoy. Yolanda Díaz contaba cómo un miembro de su partido entraba en una empresa pública al más puro estilo de las puertas giratorias de la vieja política, que de nuevo es corrupción, ¿no? Pero para ir acabando, a mí me gustaba también poner en valor las diferentes formas que adquiere la corrupción. Por eso me gustaba mucho cómo has empezado tú con lo de la verdad y la mentira. Ver cómo se usa una televisión pública como TV3 es corrupción. Ver cómo se mete a un terrorista en TV3 como Otegi es corrupción ya no solo política, sino moral, es putrefacción. Ver cómo se colocan a todos los enchufados en las administraciones es corrupción. Lo de la niñera es corrupción. Ver cómo
no se permite a los ciudadanos libremente utilizar una lengua, es corrupción. Y ver, para ir acabando ya, cómo a una persona, y quiero acabar con ella, porque es una persona a la que le tengo mucho cariño y leía que hace 2 o 3 días volvían a agredir su casa, ¿no? A él, en su casa, en su domicilio. Y ver cómo a un grande de la cultura, como Albert Boadella, le atacan día sí y día también en su casa, o le impiden absolutamente llevar a cabo su tarea, su trabajo, y además a una persona como esa, tan importante como Boadella, a la que el sector cultural le debemos tanto, se le impide, se le echa de su tierra, eso también es un tipo de corrupción absolutamente lamentable. Así que acabo repitiendo muchas gracias por permitirme hablar aquí, en este lugar que para mí simbólicamente es tan importante, de un tema que para mí es esencial. Y termino diciendo que me siento muy orgulloso de pertenecer a un partido que ha sido tan batallador, tan peleón con algo tan importante como esto, porque el daño no solo es reputacional, no solo es económico, sino que lo que es peor, destroza las instituciones, destroza la confianza que tiene el ciudadano en la democracia, y ese es un daño irreparable. Gracias, Toni. Bueno, pues